Hola amigos, aquí estamos de nuevo en una entrega sobre el canal de Superdotación, en el que vamos a hablar de un tema especialmente polémico, que es el tema de la educación y los superdotados, en qué medida los superdotados están afectados por el sistema educativo. Creo que si algo caracteriza a los colectivos de superdotados, asociaciones, foros, etcétera, es que todos se quejan casi todos, de la mala influencia que han tenido los sistemas educativos en su desarrollo. Creo que el sistema educativo, básicamente, tanto en enseñanzas medias como en enseñanzas superiores, se enfoca sobre todo hacia las personas de la media, es lo que llamamos la regresión hacia la media, ¿verdad? Si constantemente estamos basándonos en la media y no atendemos a la diversidad que representan los alumnos superdotados, pues vamos a tener siempre el problema que nunca vamos a llegar a ese alumno tipo, alumno media, porque en el fondo las personas somos diferentes y existe una gran variedad entre nosotros. Por tanto, recurrir a esa abstracción que es el alumno medio, realmente no existe un alumno medio. Existen alumnos con diferentes perfiles, cada uno singular. Antiguamente, antes de toda la enorme cantidad de reformas educativas que ha habido en España durante la democracia, quizá porque había menos medios, quizá porque, sobre todo en zonas rurales, los profesores eran escasos, se mezclaban alumnos en las clases. Sigue ocurriendo lo mismo en zonas muy despobladas de España, por ejemplo, en grandes zonas de Aragón, en amplias zonas de Castilla, escasean los profesores en muchos pequeños núcleos rurales y a veces alumnos de distintas edades coexisten en la misma clase. Entonces los profesores en estos ambientes lo que suelen hacer es mezclar a los alumnos por velocidad de aprendizaje. Uno de los problemas que tiene el sistema educativo es esa manía de enfocar a los alumnos por edades cronológicas y no por capacidades o velocidades de aprendizaje. Claro, sería una auténtica revolución, posiblemente, aunque sea muy práctico hacerlo así, el dividir a los alumnos por velocidad de aprendizaje. Muchos padres seguramente se negarían a ello. Pero eso sería lo mejor para que todos los alumnos, tanto los que van muy deprisa como los que van más despacio, pudieran recibir la enseñanza que realmente necesitan. Porque no nos olvidemos que la educación sirve precisamente para esto, para mejorar a la sociedad, no para hacer demagogias. Volvemos otra vez al tema de los políticos, pero bueno, eso lo hemos dejado ya para otro vídeo. Hay una cosa importantísima para mejorar la educación y es mejorar la calidad del profesorado. El profesorado es la piedra angular del sistema educativo. Cualquier reforma educativa que se haga al margen de este punto, de mejorar la calidad del profesorado, está destinada a fracasar. Esto es una cosa que los políticos que han hecho legislaciones educativas en España muchas veces no se han enterado. Mira, aquí no se trata del debate de educación pública, educación privada, educación concertada. Ese no es el punto. Tú puedes tener un magnífico profesor en la educación pública, un magnífico profesor en la educación concertada o un magnífico profesor en la educación privada. No es garantía que la educación privada sea mejor que la pública o la concertada o viceversa. Como padres, nosotros hemos sufrido el sistema educativo que tenemos en la época actual y lo comparamos con el que tuvimos nosotros cuando éramos niños. Y francamente en algunos aspectos hemos mejorado, pero en muchos otros hemos empeorado. Y uno de los aspectos en los que yo creo que hemos empeorado es que hoy en día está todo masificado. La educación no se puede masificar. Podemos hablar de Ken Robinson, ya lo hemos mencionado en varios vídeos. Los alumnos no son máquinas y las escuelas no son fábricas. Por tanto, no podemos enfocar la educación perdiendo de vista el humanismo, es decir, adaptarnos al ser humano y a su variedad. Y para ello, un profesor tiene que ser alguien entregado, alguien con vocación, y no solamente alguien que ha cubierto unos estudios o alguien que ha cubierto unos baremos o que ha pasado ciertos cursos de adaptación al profesorado. Cuando hice mi oposición a profesor de universidad, recuerdo perfectamente que en el tribunal había una persona que me valoró mi capacidad docente y me dijo que era curioso cómo mucha gente no habíamos hecho el CAP, el curso de adaptación al profesorado, y sin embargo dábamos excelentemente clase, y otros
bueno, pues que no habían hecho que habían hecho ese curso de adaptación al profesorado, pues no les servía. Yo creo que hemos llegado a una titulitis también con el tema del profesorado. Hasta el punto es así que, por ejemplo, en los complementos de docencia, muchas veces nadie se pone a mirarte cómo dar la clase. Se fía todo a la encuesta del alumno. Se fía todo al si has pasado ciertos baremos, si has participado en comisiones, si has estado organizando actividades extra, pero nadie se mete en tu clase a ver realmente cómo enseñas, a ver cuáles son tus dotes pedagógicas. Por muchos cursitos que hagas, por muchas baremos que pases, al final todo se resume a una sola cuestión: ¿cómo te explicas? ¿Sabes llegar a la gente o no sabes llegar a la gente? Juzguen ustedes por este canal si yo llego o no llego a la gente, si sé o no explicarme, si soy didáctico o no lo soy. Si ustedes asistieron a alguna de mis clases, pues verían que las clases son entretenidas, que ponemos multimedia, que los alumnos participan en el debate. ¿Por qué hago todo eso? Pues porque me encanta enseñar, me encanta mi profesión. Lo que necesita la enseñanza en España y en otros muchos países es gente vocacional, no tanta gente con titulitos. Si es por titulito, yo tengo muchos, pero eso no me hace mejor profesor, créanme. Lo que me hace mejor profesor es mi capacidad docente y sobre todo el énfasis y el interés y el amor, vamos a decir, lo que pongo en esta profesión, que es la docencia. Si me gusta esta profesión, lo voy a hacer bien, y si no me gusta y no estoy realizado con ella, lo voy a hacer mal. Por supuesto que las encuestas sirven, y mucho, para que tú te des cuenta en lo que fallas. Y siempre alguien te puede dar un apunte y te puede decir: mire, haría mejor usted haciendo esto o haciendo lo otro. Pero lo que no cabe duda es que la piedra angular del profesor es su capacidad docente. Y nos estamos jugando muchísimo en España y en otros países con la educación. La sociedad que invierte en educación es una sociedad que avanza y que tiene réditos, quizá no en 10 años, pero sí en 20 o en 30 años. Cuando en otros países se han hecho reformas educativas que han sido nefastas, se ha visto después una bajada en el Producto Interior Bruto. Y los países que avanzan son los países que invierten en educación. Por tanto, la educación se basa, insisto, en una calidad del profesorado. No se puede poner a cualquiera a dar clase. Tiene que ser gente realmente motivada, con vocación. Porque esta es una vocación, este es un trabajo que exige tiempo y dedicación. Exige mucho tiempo preparar una clase. Exige leer mucho, exige estudiar mucho y sobre todo también, no solamente en las enseñanzas medias, sino en las enseñanzas universitarias. La gente, por ejemplo, dice: no, es que los profesores universitarios dan pocas clases. ¿Sabe usted cuánto hay que prepararse una hora de clase en la universidad? Si yo durante una hora explico el cambio climático, por ejemplo, que no me dura una hora, me dura varias horas, me dura en total, yo diría que hasta 10 horas, el tema del cambio climático que dedico en mis clases, yo me he leído cientos de trabajos para hacer esa clase. Cientos. Y no les estoy exagerando, cientos de trabajos. Libros enteros. He recopilado información de muchos sitios, de muchas páginas web. Y con eso, con esa información recopilada, yo la condenso en 10 horas de clase. O sea que, a ver si nos dejamos ya de demagogias y empezamos a valorar a los profesores como lo que son: elementos claves para el desarrollo de un país. Y empezamos a exigir que sean gente de alto nivel profesional. Y entonces no tendremos los problemas que tenemos con los superdotados en el sistema educativo. Tú no puedes pretender estimular alumnos que son especialmente inteligentes, explicando, por ejemplo, cómo se resuelven ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad?, cuando tienes ni idea de cómo se hace eso. Porque yo tengo una hija que odia las matemáticas precisamente porque no ha tenido buenos profesores de matemáticas. Y esto le pasa a muchos padres. Las matemáticas son maravillosas, pero hay que explicarlas bien. Y sobre todo el alumno tiene que entender para qué sirven las matemáticas, que sirven en la vida real. Salía hace poco en los medios de comunicación un profesor que había tenido que enseñar matemáticas en una zona rural, no sé si era Murcia o un sitio muy ligado a la agricultura. Y para conseguir entretener a sus alumnos les había explicado conceptos claves como la regresión, la correlación, etc., en argot de horticultura. Es decir,
Vamos a medir cuántos tomates produce esto por hectárea, en qué manera se correlaciona el peso del tomate con la calidad, con el contenido en agua. Y con todo eso había conseguido, porque esos alumnos veían eso en su casa todos los días, había conseguido interesar a los alumnos. Bueno, pues en mis clases de ecología o de biología yo hago exactamente eso. Yo cuando enseño, por ejemplo, lo que es el tema del muestreo dentro de ecología, que es muy matemático, les enseño con ejemplos prácticos. Salimos al campo a tomar datos reales y ahí entienden las cosas. Es que no se puede enseñar la matemática en abstracto. O sea, hay que enseñarla con ejemplos prácticos del diario vivir. Y eso solo hace alguien que dedica un tiempo extra a eso, no alguien que se limita a pasar la lección sin mayor interés. Los malos profesores son los responsables de que la gente odie las matemáticas, odie la física, odie la química, odie la historia. Es decir, si tienes un buen profesor de historia, te va a encantar la historia. Si tienes un buen profesor de matemáticas, te va a encantar la matemática. Por tanto, calidad del profesorado. La primera medida para que los alumnos más inteligentes, los alumnos superdotados, no se frustren. Lo segundo, importantísimo. Dentro de la universidad, por ejemplo, a nosotros no se nos ocurre poner las prácticas cuando nos da la gana. Yo he tenido, mis hijas, por ejemplo, llegada de un viaje en el extranjero, al día siguiente, 4 horas después, le metían unas prácticas. Pero ¿cómo usted no se coordina con su compañero de instituto, verdad? Y se ponen de acuerdo. O sea, usted no puede a unos alumnos que han venido de un viaje de Europa al día siguiente meterles un examen. ¿Está usted idiota o qué le pasa? Bueno, pues eso ocurre. Es decir, en la universidad no podemos hacer eso. En la universidad nos crujen como hagamos ese tipo de cosas. ¿Por qué en la enseñanza media se consiente esto? ¿Verdad? En muchos institutos cada profesor hace lo que le da la gana. Pone los exámenes que le da la gana, no consulta a otros. Es decir, ¿qué es esto de poner 5 exámenes en una semana? Yo a mis alumnos les digo una cosa muy simple. No quiero que os estreséis con los exámenes. Aquí se os va a valorar por la participación en clase, por las preguntas que hagáis, por pruebas de tipo test, con preguntas cortas, por un trabajo de clase, por 100.000 cosas. Y os voy a valorar por tantas cosas que al final no os vais a poder estresar por ninguna. Porque vuestra nota va a ser una nota ponderada de todo lo que habéis hecho durante el curso. Esto que se llama la tan cacareada evaluación continua. ¿En qué se ha transformado la evaluación continua? En que vamos a meterles más exámenes continuamente. No, señor mío, eso no es evaluación continua. La evaluación continua es que a usted se le va a estar valorando permanentemente, pero no para que usted se estrese más. Es decir, malos docentes, mala praxis. Bien, y por supuesto valorar la experiencia del profesorado. Se le pone a un yogurín que acaba de salir de la carrera, ¡hala!, a explicar aquí al alumnado. No, usted tiene que tener un rodaje. En todas las profesiones existían los aprendices, ¿no? Pues aquí igual. Usted tiene que ir a clases de otros profesores, pillar ideas, pillar técnicas docentes, etcétera, que es esto de que usted va a estar explicando nada más terminar la carrera. Usted tiene que hacer prácticas primero, ¿eh? En definitiva, el sistema educativo es manifiestamente mejorable. Se ha hecho mucha demagogia con él. Se ha dicho repetidas veces que lo que separa a un país es la educación. Y eso no tiene nada que ver con el Producto Interior Bruto. Yo he viajado mucho por Sudamérica, concretamente por Chile, por Argentina, y me he encontrado magníficos profesores, pero magníficos. Si usted ve el nivel cultural de un país, resulta que en países de Sudamérica podemos tener niveles culturales muy altos, incluso más altos que muchos países europeos. ¿Me va usted a decir que es un problema de dinero? No, es un problema de calidad de ese profesorado. Y lo mismo que hablo de la enseñanza media, hablo de las universidades. Yo en Latinoamérica me he encontrado universidades excelentísimas. Recuerdo, sin ir más lejos, por ejemplo, la Universidad de Pernambuco, en Brasil, que me quedé alucinado con el nivel académico que había en esa universidad. O la Universidad de Chile, por ejemplo. Me he encontrado universidades excelentes en Latinoamérica, me he encontrado profesores excelentes. Y países que tienen menos Producto Interior Bruto que a lo mejor el Reino Unido. Y sin embargo la enseñanza puede ser de una extraordinaria calidad. Por tanto, no es un problema de gastos. La educación no es un problema de más dinero, es un problema de calidad del profesorado, de criterios estrictos de selección de ese profesorado. Y por supuesto un profesorado
que sea capaz de atender a los alumnos, adaptándose a cada alumno. Dirá, no, es que eso es mucho trabajo. Oiga, yo me adapto a mis alumnos. Y en la universidad tenemos clases, yo tengo una clase de 50 alumnos en estos momentos y he tenido una de 40 alumnos hace poco. Y me adapto a cada caso. No a los 50, diferente, pero sí a grupos de casos. Y atendemos en tutorías a esos alumnos y nos adaptamos a sus problemas de aprendizaje. Por tanto, a mí no me vengan. Es decir, uno hace este trabajo con gusto y le echa las horas que sea necesario si tienes motivación. Yo creo que ya está bien de pedirle a la ciudadanía que gaste su dinero en impuestos cada vez más altos para mantener una educación pública que luego resulta que no está dando los criterios de calidad. Pero no por ser pública, sino porque los gestores, los políticos, no están poniendo el énfasis donde lo tienen que poner. Están en sus luchas políticas a ver quién se lleva el gato al agua y con la simple y estúpida demagogia de siempre, privada, pública, concertada. Me he encontrado pésimos profesores en las tres enseñanzas y magníficos profesores en las tres enseñanzas. El problema no es pública, concertada o privada, señores. El problema es la calidad del profesorado. Pongan un profesorado de calidad que atienda a cada alumno como tiene que atenderlos y verán ustedes cómo no existe ningún problema con los superdotados ni con ningún alumno y cada uno aprenderá a su ritmo y perfectamente. Bien, espero que os haya gustado este vídeo y aquí lo dejo hasta la próxima entrega. Un saludo y adelante, resistiendo y en las trincheras.